Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Sí, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Desde aquí, desde el programa Gracia y Paz, queremos desearte con todo nuestro corazón bendiciones de parte de nuestro Dios. Este que te habla, Óscar Moreno, un servidor, y quiero presentar en este día el programa agradeciendo a Dios una vez más, como siempre, la oportunidad que nos otorga de compartir las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que el apóstol Pablo lo llamó el bendito Evangelio de la gracia, a través del mensaje de la cruz. Estamos aquí con el firme propósito de dar a conocer la verdad de Dios y con la esperanza de que tú que estás al otro lado puedas recibir la bendición que Dios tiene para tu vida, para tu alma, nada más grande que la salvación del alma. En este día hemos escogido al profeta Daniel para compartir un pequeño pensamiento acerca de la actitud que tuvo este hombre cuando estuvo cautivo en la tierra de Babilonia, aunque él ejerció un ministerio profético allá, y nada más lejos de la verdad. Fue un siervo de Dios que sirvió a Dios de todo corazón, con integridad, pero como Dios lo usó, y yo quiero traer a este hombre hoy al pensamiento bíblico, porque me llamó mucho la atención en un momento de su ministerio la actitud que tuvo. Aleluya. Quiero invitar a la audiencia que venga conmigo al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, vamos a leer los 3 primeros versículos y después estaremos yendo al versículo 20. Dice así la palabra de Dios, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios. Versículo 20 dice: y aún estaba yo hablando y orando, y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, yo te doy gracias en esta bendita hora, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia, Dios de gloria. Presento delante de ti, Dios mío, este momento, Dios. Presento delante de ti a la audiencia, Señor, y también mi vida, Dios mío, para que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, venga haciendo tu obra, Padre. Venga haciendo, Dios mío, lo que solamente tú sabes y puedes hacer, Dios mío. Tomando el control de nuestra mente y corazón y tomando el control de nuestra atención por tu Espíritu, Rey. Haznos oír palabras de vida, Señor. Haznos entender y haznos saber, Dios mío, la visión en esta hora, Padre, para tu gloria y honra. Rompe todo yugo, toda cadena, Dios mío, toda atadura y toda ligadura en el nombre de Jesús. Salva, Dios mío, al pecador perdido, Dios mío. Sana al enfermo. Restaura, Dios mío, el que está caído u oprimido, Señor, y deteriorado. Y liberta, Dios mío, el que está atado y oprimido para tu gloria, Señor. Y grandes señales y maravillas puedan ser hechas por tu palabra en esta hora, Padre. Te lo pedimos a ti, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga nuevamente a la audiencia. Quiero compartir hoy o usar esta persona, el profeta Daniel. Para muchos a lo mejor es un poco desconocido y para otros lo conocemos un poquito más. Él es un profeta de Dios que ejerció su ministerio. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento y bueno, ya cuando en cierto momento de la historia de Israel el pueblo fue castigado por el mismo Dios, dice la palabra de Dios que Jeremías, que fue el profeta que había estado ejerciendo su ministerio profético justo antes de Daniel, él profetizó que Israel como pueblo estaría 70 años cautivo en la tierra de Babilonia. Y así fue el rey Nabucodonosor el instrumento que Dios usó para quebrantar y para castigar al pueblo de Israel y vino a la tierra de Israel y en 3 veces, en 3 grandes expediciones se llevó prácticamente todo lo que era los utensilios del templo, todo lo que era las cosas de valor, se llevó a la gente también de valor, se llevó a todos los grandes y dejó en Israel simplemente a los pobres, a los desvalíos, a la gente de baja clase y prácticamente arrasó con toda la nación y se cumplió la palabra de Dios, donde el profeta había dicho que vendría castigo. Israel tuvo que aprender a vivir en la tierra de Babilonia, creyéndose que podía, digamos, entender la lección de vivir ahora en tierra ajena. Una cosa es irte de tu tierra por cualquier motivo específico buscando tus intereses y otra cosa es que otros vengan y te destierren, te echen de tu tierra a manera de castigo y te lleven cautivo a otra tierra. Entonces los judíos tuvieron que aprender de nuevo a vivir allí con la cultura babilónica y nada más lejos de la verdad que en vez del pueblo judío arrepentirse y donde quiera que estuvieran, en este caso en Babilonia, pues enseñar a los babilonios la cultura o la forma de vida que Dios le había dejado enseñar por su palabra, se corrompieron y empezaron a absorber las culturas y las tradiciones de los babilonios. Allí estaba el profeta Daniel, que fue llevado en una de las expediciones que Nabucodonosor hizo, juntamente con Ezequiel, otro muchacho que también ejerció el ministerio profético. Y bueno, hubieron muchas experiencias de parte de Daniel en la tierra de Babilonia. Daniel fue un muchacho que fue profeta de Dios y siendo joven fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Tuvo que enfrentar lo que es un llamado de Dios, un reto de Dios, un desafío de Dios en tierra de extraños, dice la palabra. Pero no por ser joven y no por estar en otra tierra, él se arrugó y dejó de hacer lo que tenía que hacer para Dios. Y fue un muchacho que no cedió ni ningún momento a lo que había aprendido de parte de Dios. Fue educado en un estilo de vida de santidad, de consagración a Dios, y en ningún momento se dejó penetrar por todo lo que fue la cultura de los babilonios allá en su tierra. Mantuvo la integridad y la visión de Dios a través de su gracia, a través del favor que Dios le otorgó. Y fue un hombre que impactó a su generación, aunque no estaba en su tierra, y fue un agente de cambio. Y a donde yo me quiero situar hoy es en esta precisa escritura que he leído, porque él estuvo ejerciendo su ministerio con Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor murió, entró su hijo, siguieron los babilonios al cargo del reino, entró Belsasar,
Cuando Belsasar murió aquella noche, entonces que entraron los medopersas, primero entró Ciro, el rey Ciro, que fue el que dio la orden de que ya los judíos podían volver a su tierra, y después entró Darío de Media. Y yo estaba viendo las escrituras y me acordé de que Daniel estaba en medio de todo aquel cambio político, cambio de gobernantes, pero él tuvo una actitud muy específica que siempre me llamó la atención a mí. Y ahora quiero hablar contigo, amigo y amiga. La Biblia dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, Darío era un rey medo-persa, de los medos, dice la Biblia, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Estoy leyendo en Daniel capítulo 9, versículo 1, y en el versículo 2 dice: y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones a Jerusalén en 70 años. Gloria a Dios. ¿Qué actitud tuvo este hombre cuando estaba viendo cambios, regímenes políticos sobre el lugar donde él estaba? Y él se acordó de lo que había escrito el profeta Jeremías. Jeremías había escrito en su libro que Israel estaría 70 años cautivo en la tierra de Babilonia. Y ahí es donde yo te quiero llevar, amigo y amiga. El poder que tiene la palabra profética de Dios cuando ha salido inspirada por la boca de un hijo, un siervo de Dios, un profeta de Dios, ha sido escrita, además de inspirada, ha sido escrita, ha sido plasmada en el papel o en el papiro, y eso Dios lo ha respaldado al punto que es su palabra. O sea, esto yo lo he dicho y esto va a cumplirse. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. El profeta Daniel, siendo joven, había sido educado en una disciplina desde niño. Un muchacho de oración diaria. 3 veces al día oraba, no se doblegaba ante nada ni ante nadie que no fuera ante su Dios. Aleluya. Y eso lo llevó ahí escalando y ahí conquistando esferas en su vida, y fue tomando cada vez más dominio, la luz que Dios le había dado a este muchacho, y fue impactando. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando llegó el tiempo de los cambios y los regímenes políticos, Daniel estuvo aferrado a la palabra de Dios. Yo no sé cómo está tu vida, ni en cierto modo tampoco debo de saberlo, pero te digo una cosa: los cambios políticos que está habiendo en el ambiente no nos deben a nosotros ni asustar, número uno, ni ponernos a mirar a ver de qué manera cambiamos o podemos hacer algo en esa esfera. Los creyentes tenemos la palabra de Dios, y los que no son creyentes entonces sí que están mirando la política, sí que están mirando a los hombres, sí que están mirando lo que dicen. ¿Pero por qué? Porque no tienen base en la palabra, porque no tienen fe puesta en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Hoy día están los cambios políticos continuamente con las elecciones, y están los políticos, unos hablan una cosa, otros hablan otra. Cada vez la sociedad está más penetrada por una corrupción a todos los niveles, incluso en la política. Y Daniel fue un hombre que nos enseña a nosotros, que puso la mirada en la palabra de Dios. A Israel le quedaba poco tiempo de estar cautivo, y él no miró quién entraba, ni qué política traía, ni qué iba a hacer de su vida. Él sabía que le quedaba poco tiempo, y cuando miró en los libros atentamente, dice la palabra, porque no es cuestión de mirar la Biblia así por encimita, no, atentamente descubrió que Jeremías había profetizado que estarían 70 años y que ya quedaba muy poco. Entonces, ¿a qué le llevó eso? Lo llevó a orar a Dios, aleluya. Lo llevó a levantar un clamor a Dios, a meterse en ayuno, en oración, en cilicio. Cuando la palabra de Dios nos ha sido revelada a nosotros los creyentes, y vemos que a lo mejor la política o los cambios de aquí abajo no se alinean con lo que Dios ha dicho, debemos de ir a la presencia de Dios a decirle: Dios mío, tú dijiste esto por medio de tus profetas.
Tú dijiste esto por medio de tu palabra. Tú dijiste esto, Dios mío, y mira cómo estamos. Solamente tú eres el único que puede cambiar y tú estás por encima del que está aquí. La Biblia dice que por encima del alto hay otro más alto. Y ese es Yahvé, Jehová, nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que en esta hora yo quiero incitarte a ti, amigo y amiga, a que los cambios políticos que están habiendo y seguirán habiéndolos, todos a la hora de la verdad tendrán que ceder cuando la palabra profética vaya a cumplirse. Aleluya. Y hay algo un poco inquietante en el ambiente ahora, en estos días, en este tiempo, que tiene que ver con todo el mover que está habiendo con esta ideología de género que se está, digamos, llevando a cabo en muchísimos países. Ya está como penetrando, gloria a Dios, y esto no es otra cosa que la palabra profética dicha de parte de Dios. Yo quiero coger como base al profeta Daniel hoy. Daniel empezó a orar, empezó a buscar de Dios. ¿Y qué sucede? Vino la divina respuesta. Dios le envió a un ángel, nada menos que al ángel Gabriel, y le dijo no solamente lo que va a pasar en aquel tiempo, sino ya todo lo que va a pasar con el pueblo de Israel hasta el final. Aleluya. Y precisamente nosotros hoy día estamos viendo los días finales donde la palabra que recibió el profeta Daniel está a punto de cumplirse. Aleluya, aquellas 62 semanas se cumplieron, le dieron muerte al Mesías. Después entramos en ese paréntesis que es un periodo donde no computa el tiempo en la profecía que se le dio a Daniel. Estamos a punto de entrar en esta última semana, la semana, lo que se le conoce teológicamente como la semana 70 de Daniel. Está todo preparado. Yo sé que si hablo con gente que no sabe lo que estoy hablando, pues se queda a ver un poco velado, pero por eso es que yo te incito, amigo y amiga, ven a la palabra. La palabra profética nos habló de los días que estamos viviendo. Estamos a punto de vivir el evento más glorioso que existe. La iglesia de Jesucristo será llevada de esta tierra directamente al reino de los cielos, y aquí abajo empezará los tiempos más malos que la humanidad ha vivido en toda su historia, desde Adán y Eva. Aleluya, se levantará un impostor, un señor, la Biblia lo llama un impío, el hombre de pecado, que será evidentemente engendrado por el mismo Satanás y traerá lo más malo que ha podido vivir esta tierra. Yo quiero invitarte a ti, amigo y amiga, a que tú vengas a Cristo y a la palabra, que Dios despierte en ti una inquietud. Todo el mundo tiene inquietud por el futuro, pero nadie sabe que el futuro está en la palabra. Y cuando tú vas a la palabra y lees cosas que aún no han acontecido, tú estás leyendo historia del futuro, como un hermano dice, porque para Dios el futuro ya es historia. Y ahí es donde nosotros los creyentes nos aferramos a la palabra profética. Sabemos lo que va a pasar. Aleluya. Y sabemos que en esta hora, con todo lo que está sucediendo, con esto que dije antes, con la ideología de género, esto no es producto de la casualidad. Jesucristo habló de estos días. Déjame que te regale un cántico en esta hora, y ahora vamos a seguir con el compartir de la palabra. ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor
otra mañana con un beso sublime, cotidiano. ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento que viene de tus manos. ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago, ¿cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas, y tu voz me conduce hasta tus ángeles. ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas, vas moldeando mi vida como arcilla, con tus manos divinas de artesano. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras, dulce Padre, belleza de belleza incomparable, y por encima de todos, soberano. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total del alma mía. Has borrado de mi piel melancolías y me has devuelto el gozo cuando hay llanto. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de loor y de alabanza. Te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos, te aclamamos. Tú eres el rey de más alto linaje y solo a ti la gloria pertenece. Donde tú estás, Señor, todo florece. Gloria a Dios. ¿Cómo no decirte que te amamos, Señor, si tú en tu bondad y tu infinita misericordia, Señor, nos revela lo que ha de venir? Jesucristo dijo que Él se iba, pero que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. Y dice que Él nos guiaría a toda la verdad y nos haría saber lo que habría de venir. Déjame que te lea lo que dice en el libro de Romanos un momentito, a ver si te suena de algo esto. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e inmundicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su debido extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que la hacen, sino también se complace con los que la practican. Esto está escrito en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo, haciendo una cronología de lo que sucedió en la antigüedad. Y en la antigüedad vino juicio de Dios desde el cielo. Por eso es que nosotros tenemos el registro y podemos mirar la historia del pasado. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y nos está advirtiendo de que viene otra vez juicio. ¿Cómo? Pues tenemos que ver el ambiente, y el ambiente que se está creando es un ambiente como el que se vivía en Sodoma y en Gomorra y en los días de Noé. Dice la Biblia en Lucas capítulo 17, en el versículo 26, dice, fue como en los días de Noé, hablando de su venida, dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, porque una cosa es casarse y otra cosa es darse en casamiento. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta el día que no entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también sucedió como en los días de Lot, que comían, vendían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Jesús, hablando de su venida y hablando del tiempo del fin, usó como parámetro bíblico los días de Lot y los días de Noé, y como diciendo, como fue en sus días, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre, en su segunda venida. O sea, hay una repetición. La historia nos lleva a entender que la ejecutoria de Dios es la misma. Y dice en el libro de Romanos que como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces, ¿qué pasa? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No aprobaron el tener en cuenta a Dios. Y eso es lo que yo quiero referirte a ti, amigo y amiga. Empezamos hablando de Daniel, que estaba viendo los cambios políticos en su tiempo. ¿Y él a dónde fue? A mirar atentamente en los libros. Hoy estamos viendo los cambios ideológicos y tecnológicos que están llegando a nuestra era. Y esto es algo que es como un tsunami impresionante, trayendo una confusión abismal, fuera de los límites de la comprensión de cualquier ser humano. Esto ya está llegando al colmo, a las narices de Dios. La Biblia dice que en los días de Lot, el pecado y la corrupción a nivel sexual era tan grande que Lot tenía que irse todos los días a la puerta de Sodoma y clamar y llorar. Y dice que ese clamor subió de punto hasta que llegó al mismo corazón de Dios. Lo mismo sucedió en los días de Daniel. Aleluya, por eso Dios le da la revelación profética a través del ángel Gabriel. Y lo mismo va a suceder en los días de hoy. La iglesia de Jesucristo tiene que empezar a clamar, a decir, Señor Jesús, ven ya. Salva al perdido y ven ya. Dios está dilatando los tiempos porque no quiere que tú, amigo y amiga, si todavía no has venido a Jesucristo, no quiere que tú te pierdas. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con todos, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos. Pero también sabemos que la Biblia dice que no todos van a ser salvos. Hay muchos que están escogiendo el camino ancho y no el angosto. Y el camino ancho es ese, el que la conciencia no te exija nada, que tú no tengas que darle cuenta ninguna a tu conciencia. ¿Cómo lo están haciendo? A través de ideologías satánicas y diabólicas, quebrantando las estructuras y los patrones establecidos por el mismo Dios en la conciencia del ser humano,
y entonces están estableciendo un camino ancho donde todo vale y ya nadie puede poner límites. Eso tiene juicio, eso está provocando la ira de Dios. La iglesia de Jesucristo se irá de esta tierra y vendrán días donde dice la palabra que la gente dirá, queremos escuchar palabra de Dios, queremos escuchar palabra de Dios, dice, y ya no habrá palabra de Dios, ya la iglesia se fue. Por eso este fue mi mensaje hoy para ti, amigo y amiga. Arrepiéntete, mira los tiempos que estamos viviendo, clama a Dios de corazón, entrégale tu vida a Cristo. Aleluya, busca una iglesia, búscate una Biblia, bendito el nombre de Jesús, y Dios va a bendecir tu vida y tu alma. Esto que tú escuchaste hoy fue el programa Gracia y Paz. A mí me alcanzó el tiempo un día más y te tengo que dejar para una próxima audiencia, si así Dios lo quiere y lo permite. Un saludo y que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.